Muy buenas, mi nombre es Saúl Rodríguez de la carrera Informática Educativa. En esta ocasión, en la materia Robótica Educativa, cabe mencionar que soy de la sede de Chalatenango eh, y me ha correspondido pues en el foro, en base al foro pues explicar un poco sobre de qué trata. Y el tema que yo elegí pues es los amplificadores operacionales. Siguiendo los lineamientos del foro pues también pedía que se conectaran algunos compañeros. En este caso solo dos logré que se conectaran. Por cuestión de tiempo el tercero ya no pudo, pero aquí estamos. Entonces si se pueden presentar, compañeros, empezamos con Manuel. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias, Saúl. Por acá estamos ya listos para escucharte y gracias por la invitación. Mi nombre es Manuel Alvarenga, de la sede Chalatenango también. Igual de la sede de Chalatenango, Víctor Manuel Ramos es mi nombre. Igual agradecer al compañero por tomarnos en cuenta en esta exposición y vamos a conocer más sobre... Muy bien, ahora que ya se presentaron, vamos a empezar. En este caso, pues yo he hecho una pequeña presentación en lo que es la plataforma de Prezi, la cual yo la voy a abrir ahorita. Vamos a ver. Muy bien. Como repitiendo, pues el tema que me correspondió, pues en este caso el que yo elegí es amplificadores operacionales. El objetivo, pues, es conocer el funcionamiento y un poco de la historia de estos componentes que son muy importantes hoy en día y que se utilizan en muchas áreas, tanto de electrónica como de otras áreas de oficina, igual también en equipos de sonido que también se utilizan. Para ello, pues podemos mencionar acá que los amplificadores operacionales, pues se podría decir que es un componente electrónico y que nos genera una gran ganancia y que están conectados en una corriente continua y que están construidos además por dos entradas y al final pues como resultado nos da una salida. Aquí podemos ver uno de los ejemplos de los amplificadores. La mayoría, digo la mayoría porque también hay excepciones, la mayoría se componen de lo que es 8 patitas, ¿verdad? Aquí como podemos ver tenemos 4 en cada lado según la configuración y básicamente algunos pues en su mayoría son circuitos integrados. Ahí como pueden ver, los amplificadores pues aquí tenemos lo que es un diagrama general. Como decía al principio, pues se compone de lo que es dos entradas y pues una salida. Ahí como pueden ver, pues también podríamos decir que el amplificador operacional también es llamado como OPAMP, que es como las siglas o como lo deletrean en algunas ocasiones. Y este componente electrónico, pues como decía al principio, ¿verdad? Nos genera ganancia. Podemos decir que las técnicas de estado sólido comenzaron a aplicarse al diseño del circuito y fueron poco a poco construyéndose y ahora en día pues la mayoría se conocen como circuitos integrados, la mayoría de los amplificadores. Antes de conocer los amplificadores como hoy en día los conocemos, pues han evolucionado. Al principio pues eran válvulas al vacío en las cuales que funcionaban como amplificadores, ¿verdad? Entonces, antes de ser amplificadores operacionales como los conocemos, eran válvulas al vacío, ¿verdad? Entonces, estos componentes que eran válvulas al vacío, pues se utilizaban más que todo para algunas ciertas operaciones que las voy a mencionar más adelante, algunas operaciones que podían hacer con estas válvulas al vacío, ¿verdad? En computación, en la historia de la computadora, pues podemos ver también algunas válvulas que se conocían. Este señor que pueden ver acá, pues este señor se llama George Philbrick, algo así es el nombre, John Philbrick. Pues a él se le atribuye lo que son los primeros amplificadores. Gracias a las ideas de él, pues podemos conocer los amplificadores como hoy lo conocemos y muchos de los usos que hoy se les da pues son gracias a las ideas de este señor, ¿verdad? Que se llama George Philbrick y pues la invención que se realizó pues la hizo allá por 1948, 49 más o menos,
con los primeros amplificadores operacionales, ¿verdad? Como mencionaba al principio, pues las válvulas al vacío, que tenemos una pequeña válvula al vacío, que estas válvulas al vacío pues prácticamente se utilizaban para poder hacer algunas aplicaciones básicas, como por ejemplo las operaciones de suma, operaciones de resta, operaciones de multiplicaciones y algunas divisiones que eran operaciones bien sencillas, pero que ya se utilizaban esas válvulas para poder hacer esas operaciones. Algunos de los defectos que tenía era que cada vez que se utilizaban las válvulas, pues se quemaban porque eran de prácticamente un solo uso. Esa era una de las problemáticas que se tenía y pues había que utilizar muchas válvulas en algunas operaciones, alrededor de algunas 600, 800 válvulas que se había que utilizar. Entonces, y el precio pues no era cómodo, ¿verdad? Era bastante caro. Y ese precio pues realmente, al estar solamente haciendo alguna que otra operación y que se quemaran, pues salía demasiado costoso, ¿verdad? Entonces, pues los amplificadores vinieron a solucionar prácticamente eso, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, este señor en 1948 pues le dio origen a lo que son los amplificadores. Pues también se dice que se introdujo con el fin de que fueran usados en computadoras lógicas, ¿verdad? En función de ser lo que antes mencionaba, ¿verdad? Que son sumas y las operaciones básicas que prácticamente hoy se conocen, ¿verdad? Entonces, pues prácticamente 16 años después, una empresa conocida como Fairchild, esa empresa, aquí podemos ver lo que es el logotipo. Estos señores que ven acá, pues son los creadores de dicha empresa, pues también no se quiso quedar atrás, ¿verdad? Y puso al mercado las primeras versiones de amplificadores operacionales en 1964, como vimos ahí, ¿verdad? Entonces, esos modelos que sacaron, pues uno de los modelos fue el 702. El 702, que aquí tenemos un ejemplo, no es el modelo exacto porque no pude encontrar las configuraciones ni el modelo exacto, pero esto es parecido, ¿verdad? Un modelo parecido. También otro era el 709, el amplificador operacional 709, que era prácticamente así, como que fuera con cuatro pines y la ruedita arriba, ¿verdad? Entonces esos eran los amplificadores 709, y también teníamos un amplificador 741, que aquí pues ya es un poquito más basado a la actualidad, ¿verdad? Que ya vienen más que todo en circuitos integrados. De igual manera, lo que es la National Semiconductor, no se quiso también quedar atrás, porque también competía con estas empresas, ¿verdad? Entonces, esta empresa que se llama National Semiconductor, sacó al mercado pues 3 modelos, y los más conocidos pues son el modelo que es este de acá, que es el 101, uno de los modelos de amplificadores, y también el 301. Aquí pues ya lo va actualizándose igual que su competencia en circuitos integrados, ¿verdad? Entonces esto pues vino a reemplazar a lo que son tubos al vacío, ¿verdad? Y pues podríamos decir que no son circuitos integrados, o que no se consideran como circuitos, sino se consideran como circuitos integrados. Y la verdad que también las válvulas al vacío, al ser muy caras, pues esto representaba los costes más baratos, ¿verdad? Y también en el caso de su tamaño, pues también, ¿verdad? Porque reducía mucho lo que es el tamaño a su antecesor, que eran las válvulas al vacío, ¿verdad? Y pues con nuevas características. Entonces ahí podemos ver lo que son algunos circuitos integrados que ya son, digamos, que los sacó la National Semiconductor, ¿verdad? A estos amplificadores en su parte interna se les sustituyó, ¿verdad? En su parte interna de estos amplificadores se sustituyó prácticamente los transistores, ¿verdad? Entonces los transistores de bipolaridad de efectos de campo, pues conocidos como JFET, algo así creo, JFET, esos, o por decirlo así, transistores de efectos de campo, pues son los que se sustituyó, y son los que llevan internamente los amplificadores operacionales. Como le mencionaba, pues realmente ya los transistores sustituyó, y pues prácticamente los transistores de efectos de campo pues
es lo que estaban compuestos ya los primeros amplificadores operacionales, ¿verdad? Lo que hace que se incremente su impedancia, tanto de entrada como, bueno, prácticamente de entrada, y de esta manera pues amplificar señales y que puedan tener una amplitud de fuente de poder de donde recibir energía, ¿verdad? Y tomar poca corriente de la señal de entrada, ¿verdad? Como su palabra lo dice, pues podemos hacernos la pregunta de qué es prácticamente un amplificador operacional, ¿verdad? Y un amplificador, como su nombre lo dice, pues sirve para poder amplificar tanto voltaje como señales, ¿verdad? Entonces, digamos, en la fuente de poder, en la energía de entrada, pues entra una energía de su fuente de alimentación y pues en la salida pues va a salir amplificada, ¿verdad? Entonces, no de por gusto su nombre, ¿verdad? Entonces, ahí podemos darle respuesta a lo que es un amplificador operacional, ¿verdad? Ahora bien, pues los usos del amplificador operacional, o conocido como OP-AMP, lo podemos usar como acondicionador de señales, detectores de voltaje, temporizador de comparadores, entre otras cosas, ¿verdad? ¿De qué tipos hay? Pues hay de muchos tipos, ¿verdad? Hay según su estructura y también según su configuración, ¿verdad? Ahí tenemos algunos tipos, como los más conocidos como el M471, el L3, LT031, entre algo otro, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver también algunos amplificadores monolíticos y pues mencionar también que los amplificadores pues son dispositivos electrónicos de alta ganancia, ¿verdad? Acoplados a la corriente continua y pues se podría decir que tiene un voltaje de entrada no inversora y una entrada inversora, que podemos decir que la entrada no inversora es el voltaje positivo y la entrada inversora pues es el voltaje negativo. Y podemos decir que a la salida pues tiene un voltaje de fuente positiva, ¿verdad? Conocida como VS más, ¿verdad? La importancia del amplificador operacional, pues en la electrónica actual, es que permite diseñar bloques funcionales, ¿verdad? En un comportamiento que es independiente, por decirlo así, de las características de los elementos, ¿verdad? Los amplificadores operacionales, pues podemos conocer algunos, como mencionaba, están los inversores, los no inversores, entre otros, ¿verdad? Y pues, como les mencionaba, pues un amplificador puede sumar señales, amplificar o cambiar el signo de la señal integrada o diferenciarla, ¿verdad? Y pues prácticamente esa es mi presentación o mi aporte con respecto al foro de la materia robótica educativa. Y eso es todo, ¿verdad? Muchas gracias por la atención prestada.